¿Qué tal, amigos? Hoy venimos a hablaros de Óscar López y la cantidad desproporcionada de veces que ha ido a la 1, es decir, a Telepedro. ¿Por qué? 18 veces en los últimos 4 meses. Ahí lo tenemos en pantalla. De mayo a septiembre, nada más y nada menos que 18 veces. Benjamín López, muy buenas. Muy buenas. 18 veces, Luis, que además siguen un patrón, como vemos ahí, distribuidas de 4 en 4. ¿Por qué hemos cogido de mayo a septiembre? A septiembre yo me jugaría el cuello, llevamos medio mes de septiembre, me jugaría el cuello a que va a ir un par de veces más mínimo. Porque se observa un patrón: 4 veces en mayo, 4 en junio, 4 en julio, 4 en agosto, 2 en septiembre, que no llevamos ni la mitad del mes, ¿vale? Anteriormente a eso iba una vez al mes, ninguna, 2 a lo sumo, pero a partir de mayo ahí se nota que hay un acuerdo en el que Óscar López tiene que aparecer 4 veces al mes, nada menos 4 veces al mes en Radio Televisión Española. ¿Y si quieres, a qué además, sitios? Vamos a ver a qué sitios. Se puede ver detalladamente en qué sitios, ¿no? 8 veces a Mañaneros, no está mal. 6 veces a Malas Lenguas. Con Cintora. 2 veces con Inchaurrondo, a la hora de la 1. Y una vez solo, para cumplir un poco, para que no quede tan exagerado, a las mañanas de Radio Nacional de España. Correcto. 8 veces en Mañaneros, que se dice pronto. 8 veces en Mañaneros en unos pocos meses. Da la impresión de que Óscar López tiene alquilado Televisión Española para hacer propaganda, ¿no? Porque fíjate sus intervenciones, además, que luego, si quieres, escuchamos algunos... Antes de ir a las intervenciones, él es ministro de Transformación Digital y Función Pública. ¿Cuántas veces, porque tú sabes más que yo sobre este tema, ha ido para hablar del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública? Pues supongo que ninguna. Vamos, es decir, yo personalmente me he encargado de revisar todas estas intervenciones y te aseguro que ninguna. O sea, no estoy especulando. Ninguna vez ha hablado de su ministerio. Es decir, que ninguna, para lo que sería una televisión pública, ha ido un ministro a contar qué cosas se están haciendo para mejorar España dentro de su cartera, sino que se ha ido a hacer oposición a Ayuso y a hablar del PP, ¿no? Fundamentalmente. En alguna ocasión ha ido a defender a Pedro Sánchez, la acción del gobierno en general, de su ministerio nada de nada, desde luego. Alguna vez ha ido a defender alguna de las medidas del gobierno, a defender a Pedro Sánchez de los ataques que ya sabemos, ¿no? Estos que denuncian ellos, de los jueces, de la prensa, tal, del PP, y fundamentalmente ha ido a hablar de Ayuso. Si es que lo podemos ver, si tenemos montado un vídeo con sus intervenciones. Pero en las que vamos a ver si podemos ir un poco más despacio desde el acoso de los políticos con cánticos, insultos, bueno, esto era un caso, fiestas. sí, sobre un caso concreto. Ahí no hablaba ni del gobierno ni de tal, pero podemos seguir viendo más. Que no se insulta a Ayuso y a Mazón, nunca. Aquí la derecha habla del negacionismo del cambio político, el negacionismo de lo público, tal, se mete con Feijóo. Desde luego, su ministerio, como vemos, nada. El modus operandi, ponemos pelo de punta: Gürtel, Kitchen, Montoro, el triángulo de la corrupción del PP, vale, ejerciendo de ministro de la oposición. Sí. Otro día cualquiera, ahí está, Ayuso, ¿no? Ayuso, hablando de Ayuso, dice que Ayuso quiere echar a este gobierno a empujones, pues dice que no, que van a seguir dando la cara por la gente y tal, pero ya vemos ahí que el tema principal en ese fotograma era Ayuso. Sí, porque en Malas Lenguas no hablan mucho de Ayuso, ¿verdad? No, casi nada. Feijóo, de nuevo, haciendo oposición a Feijóo, la guerra sucia del PP, el que pueda que haga, tal, no sé qué, su ministerio, ni rastro. Hoy conocemos la sentencia condenatoria, el número 2 del PP, volvemos aquí. Miguel Ángel Rodríguez, que no es Ayuso, pero Miguel bueno, Ángel Rodríguez, es la mano derecha de Ayuso. Responsable de haber filtrado la información de la pareja de Ayuso. Es decir, todo sobre Ayuso, Feijóo, estos son algunos datos empíricos de que la derecha no soporta. Bueno, propaganda suya personal, ministro para la Transformación, la señora Ayuso no tiene escapatoria, cuanto antes dimita mejor para todos. De nuevo vuelve a hablar de Ayuso, con Javier Ruiz mirando atentamente. Infinidad de, ya te digo, hasta en 18 ocasiones, muchísimas de ellas hablando, por supuesto, de Ayuso, ¿no? Ese ya lo hemos visto, las mentiras tienen las patas muy cortas. Isabel Díaz Ayuso de protagonista, la verdad siempre sale a flote y la verdad es un escándalo que acaba en un ático, el ático de la pareja de Ayuso, por supuesto. El ático de Santos Cerdán, que se lo pagó Servinavar, por lo que sea no se habla, ¿no? Guerra sucia contra el gobierno, este lo hemos visto también. No te pierdas la entrevista a Óscar López, tal. Bueno, aquí está la de Radio Nacional de España. El PSOE haciéndole propaganda.
todo mi rechazo a los ultrafascistas financiados con dinero público, no tenga que ver con el periodismo, ahí metiéndose con el periodismo, con los periodistas, de nuevo Ayuso. Dice que ha hablado Feijóo con todos los presidentes del PP menos con Ayuso, debe ser por la diferencia horaria con Miami, de nuevo Ayuso en el centro del debate y así sucesivamente, ¿no? Este es Óscar López en la televisión española, Luis, que tiene alquilada a su servicio. Totalmente. Hacer propaganda, el ministro de la oposición, es una vergüenza, es una auténtica Sí, vergüenza. cuando le llamo ministro de la oposición madrileña es porque no hace nada dentro de su ministerio. Sí. O por lo menos que sepamos nosotros. Luego Ruiz le dice a una portavoz de Vox: yo no tengo inconveniente en entrevistarla. Hombre, es la número 3, quiero decir, es el tercer partido, la tercera fuerza política de este país. En la televisión pública creo que debe tener un espacio, ¿no? Independientemente de que Ruiz vote a Sánchez o a quien le parezca, pero desde luego las ideas políticas de Ruiz no deberían estar mezcladas en su programa y creo que sí lo están. Mira, Ayuso de nuevo ahí, la señora Ayuso no tiene un mínimo de institucionalidad, no entiende que es la presidenta de todos los madrileños. Es una auténtica, no obsesión, porque esto no es obsesión, esto es una estrategia de atacar permanentemente a Isabel Díaz Ayuso, que me parece que está en su derecho. Primero, no como ministro, porque hay que diferenciar lo que es un ministro de un político, pero supongo que la razón de Televisión Española para llevarle es que es ministro del gobierno, no jefe de la oposición en Madrid, ¿no? Supongo que es ministro, jefe de la oposición, ¿no? De Madrid. Claro, entonces le llevan al final, le llevan de ministro de la oposición a Ayuso. Eso es en calidad de lo que va a Televisión Española, porque va a hablar bien de Feijóo, ministro de la oposición, bien de Ayuso, fundamentalmente de Ayuso, o como mucho a defender a su jefe, ¿no? A defender a su jefe, pero siempre con una pullita al PP. A cuestiones que no tienen nada que ver, como tú dices, con las medidas de su ministerio, con lo que hayan podido aprobar. Absolutamente nada que ver. Es verdaderamente lamentable la utilización de Radio Televisión Española, otra vez más. Se pone de manifiesto, se ve claramente, ¿no?, cómo se utilizan los medios públicos de todos los españoles al servicio de la causa de Pedro Sánchez. Y es más, si me dejas apuntar una última cosa, Luis, hay informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez al final no tiene demasiado aprecio por este ministro. Este ministro... Hombre, después de lo que dijo la Fontanera, yo no lo tendría. No, claro, es que este ministro estaba en las escuchas de Villarejo, estaba detrás de todo eso para tratar de hundir a Pedro Sánchez, precisamente, sí, cuando empezaba su carrera electoral. Él no era sanchista, de hecho le tuvo condenado, entre comillas condenado, durante un tiempo, porque yo creo que sabe mucho y no se atrevió a condenarle del todo. Le mandó a Paradores, que es una jaula de oro. La empresa pública mejor pagada, el sueldo público mejor pagado es el de presidente de Paradores, que fue Óscar López, pero le sacó de la política. Que estuvo en el ajo cuando Ábalos estuvo también en Teruel, en el Parador, aquella famosa noche con sus sobrinas en una habitación. Luego el magnánimo Pedro Sánchez le perdonó la vida, le recuperó, le hizo jefe de gabinete y luego ministro, ¿no? Ministro ya totalmente entregado cuando a la se causa proscriba. Sanchista. Pero ahora dicen, bueno, este señor que vaya a Madrid no le tiene demasiado aprecio, que le nombra secretario general del PP de Madrid y lo echa a los leones, porque mandarlo a Madrid con la mayoría absoluta de Ayuso es mandarlo a la trituradora política, ¿no? Le dice, bueno, vamos a intentarlo, si sale bien, pues me apunto el tanto, si logra hacerle sombra a Ayuso, me apunto el tanto, es una misión suicida, pero bueno, no pierdo nada. Y si le sale mal, pues que le triture a Ayuso, y que le triture a Ayuso, que tampoco tengo mucho que perder. Y Óscar López está en ese juego, ¿no? Se ha prestado a ese juego. No es ningún secreto una que una marioneta de Pedro Sánchez, ¿sabes? Que le manda aquí, bueno, pues como carne de cañón a Madrid, y él se está empleando a fondo, desde luego. La ha puesto a la Televisión Española a su servicio, con José Pablo López, inestimable colaboración, por supuesto la de Javier Ruiz, que la ha llamado 8 veces en 4 meses, teniendo en cuenta que hay un verano de por medio. Cintora, que le ha llamado 6, la hora de la 1, que también la ha llamado varias veces, ahí lo vemos, 2 veces, y una en las mañanas de Radio Nacional. Claro. Impresionante. No es ningún secreto que Sánchez ya da Madrid por perdido. Porque ahora mismo es que son la tercera fuerza. Sí, Más Madrid va a caer un poco, sin estar Mónica García ahí en el medio, seguramente puedan ser la segunda, pero claro, es que ahora mismo es 70 escaños Ayuso, 27 el PSOE. Sería un milagro estratosférico que consiguieran remontar eso, y Sánchez lo da por perdido y por eso ha metido a este señor. Que no le tiene tampoco demasiado aprecio, yo creo que le tiene algo de miedo porque sabe mucho, pero aprecio ninguno. Es que esto es el PSOE, se iban a por Sánchez. En el fondo lo que pone de manifiesto esto es de nuevo la manipulación de instituciones, de organismos públicos, de empresas públicas, todo
el aparato del Estado al servicio y para mayor gloria de nuestro presidente del gobierno, claro. Y eso se parece muy poco a una democracia que funcione, ¿no? Se parece muy poco, ¿no? Y lo de Radio y Televisión Española, que están, no, nos atacan porque tenemos mucha audiencia, ¿no? Oiga, les atacan porque el producto que ustedes hacen, tenga mucha o poca audiencia, es infumable. Es infumable. Es un producto completamente sesgado que podría ser perfectamente aceptable en una televisión privada que tiene su línea editorial, pero desde luego en la pública que pagamos todos los españoles, los que pensamos como Sánchez y los que no pensamos como Sánchez, pues hombre, yo creo que ahí no puede ser lo que está sucediendo. Y esto es un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo en Radio Televisión Española, ¿no? 8 veces en Mañaneros, 6 veces en Malas Lenguas, 2 veces a razón de 4 al mes. Es que lo podemos ver otra vez en ese calendario, que es que se ve a las claras. Ese impacto visual se ve a las claras. Le podríamos sumar más comparecencias, ya te digo, pero es que es a partir de mayo. A partir de mayo hay un punto de inflexión y ha tenido que haber ahí un acuerdo en el que se observa ese patrón de 4 veces, teniendo en cuenta que julio y agosto son meses de vacaciones, meses inhábiles, pues sigue yendo 4 veces. Pero vamos a ver, voy a tirar de memoria, ¿vale? Pero en septiembre vimos el jueves 11, el día que comenzó el debate del Estado de la Región de Madrid para meterse con Ayuso, claro. Como no puede ir a la Asamblea porque no la ha elegido nadie. El lunes pasado, después de lo de las revueltas y el boicot en la Vuelta Ciclista a España, para cargar contra Ayuso. En agosto tiene 2 a mediados, que es en los 2 peores momentos, los 2 primeros son en los 2 peores momentos de los incendios de Tres Cantos, casualidad. Luego es cuando vuelve Ayuso de su viaje de Miami, o casualidad. No, sí, es que es todo así, es todo así. Esto es una, ya te digo, no es obsesión, es estrategia, ¿no? Estrategia de ir a la televisión pública de todos para hacer de jefe de la oposición a Ayuso, ministro de la oposición sanchista, ¿no? Y creo que es una utilización completamente perversa de lo que deben ser los medios estatales al servicio de todos los españoles, no de un partido y menos de una persona, de Pedro Sánchez. En este caso, con persona interpuesta, Óscar López, ¿no? Me parece tremendo, sinceramente. Jorge, no sé si nos puedes poner otra vez el calendario un segundo, que hay una fecha también muy llamativa. Va los 2 primeros días de julio. Recordemos, el 30... 2 y 3. El 2 2 días consecutivos. 2 días consecutivos, el 2 y el 3. Casualmente, al día siguiente de la detención de Santos Cerdán, que Malas Lenguas y... Bueno, en fin, toda la 1 decidió decir... Están hablando mal de Santos Cerdán, vamos a meternos con Ayuso, que fue aquella famosa vez del fin de semana en la Sierra. No, eso fue antes, perdón, eso fue después, perdón. El caso, detienen a Santos Cerdán, hay que meterse con Ayuso para intentar lavar la imagen, y mientras todos los medios de comunicación estábamos hablando de Santos Cerdán, la 1 se dedicó a meterse con Ayuso. Está claro. Sí, no, tremendo, ¿eh? Tremendo. La utilización, si es que se ve, se comparan las fechas, los momentos en los que va, que parece que los elige él también. Bueno, es la televisión española que tenemos, que se presta a estos enjuagues, que es una auténtica vergüenza. Es el gobierno que tenemos, que no tiene escrúpulos en manipular a los medios de comunicación, a ponerlos a su servicio, presionar a los privados y utilizar a los públicos. Y aquí lo vemos con un claro ejemplo de este señor que está haciendo publicidad, que está haciendo propaganda de sí mismo, de su partido, en Radio y Televisión Española. Está haciendo de ministro de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Y es una vergüenza, ¿no? Pues con esta frase que acabas de decir, Benjamín, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, lo dejamos aquí este vídeo. Muchas gracias por acompañarnos. Es Diario, es Noticia.